Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión del módulo 2, que es Aspectos Legales. Este es nuestro taller de fortalecimiento de Cáritas Diocesanas. Pues para empezar bien el día, como en todas estas sesiones, le pido a nuestro director, el Padre Rogelio, que nos pueda acompañar con la bendición y con la oración, por favor. Gracias, Benito. Voy a poner el Evangelio del día de hoy para encomendarnos a Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te agradecemos el regalo de este día. Gracias por el obsequio de los días de ayer y de antier, por tu manifestación, que estás vivo en medio de nosotros, que nos guías, que nos iluminas, que nos alientas. Gracias por ir delante de nosotros para guiarnos, detrás de nosotros para protegernos. Gracias porque en los momentos difíciles tu buen pastor nos carga sobre tus hombros. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera la comunidad, considéralo como un gentil o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro además que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre del cielo. Porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Bien, solo breve y muy directo. El Señor nos invita a favorecer la dimensión comunitaria de nuestra vida. Y esto se manifiesta tanto en el interés que tengamos por el hermano, como también la invitación a orar. A veces no decimos nada por no complicarnos, por ser comodinos, por no bajar en nuestro populómetro, pero el Señor dice que si amamos, vamos a preocuparnos por el hermano. Obviamente tiene una pedagogía, primero a solas, después llamo a otro o a otros 2, después pido a la comunidad, y hay un momento en donde decimos, bueno, pues ya hicimos lo que teníamos que hacer. Pero hermoso el Evangelio del día de hoy, porque después de que hablamos con la persona, dice, bueno, después de que hablaste con él, habla conmigo. Y si 2 de ustedes se ponen de acuerdo, yo me encargaré. Después de que hayas hablado con él, háblame de él. Y bueno, la importancia de ese 2 o 3, Dios está en medio de nosotros. Que Dios pues nos bendiga. Gracias por estar aquí en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Adelante, Berito. Muchas gracias, Padre Rogelio. Pues entonces damos inicio a esta segunda sesión. Doy la palabra al despacho Arrangois y Asociados, que es quien nos están impartiendo este módulo de aspectos legales. Adelante, licenciado Fernando, por favor. Muchas gracias, licenciada Verónica. Buenos días, Padre Rogelio. Buenos días a todos. Espero estén teniendo un buen día. Nada más para corroborar, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Pues vamos a empezar esta sesión como en su momento yo iniciaba las clases en la universidad. Es decir, les voy a preguntar un poquito de la clase pasada para saber si adquirieron el conocimiento, si lo aprendieron, y entonces estamos en la misma sintonía. Pues voy a hacer preguntas aquí al azar. Espero me puedan ayudar abriendo sus micrófonos en su momento. Vamos a empezar con la Cáritas de Autlán, que sé que están en proceso de constitución. Entonces, Cáritas Autlán, si nos pudiese decir cómo se dividen las organizaciones de la sociedad civil. La clase pasada vimos 2 grandes diferencias y 2 grandes rubros. Aquí Faustino en Cáritas Morelos, diócesis de Cuernavaca.
A ver, díganos cuáles son los dos grandes rubros en los que dividimos a las organizaciones de la sociedad civil. Las ACES, asociaciones civiles, y nos comentabas, las instituciones de asistencia privada, algo así, es lo que recuerdo. Ok, muy bien. Sí, efectivamente, las asociaciones civiles que están reguladas por los códigos civiles de cada entidad y las instituciones de asistencia privadas. Hay algunos estados que no tienen como tal y en los otros hay leyes especiales que las regulan, estableciendo un poquito más de obligaciones que para una asociación civil. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Se acuerdan que les hablé del objeto social? Ahí citamos lo que era el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y distinguimos las actividades en asistencialismo y de desarrollo social. Caritas Chihuahua, si nos pudiese ayudar con algunas actividades asistenciales, por favor. Buenos días a todos. Actividades asistenciales como las que desarrollamos, por ejemplo, es otorgar apoyo alimenticio, algunos tratamientos médicos, ayudar a personas en situación de pobreza, vulnerabilidad, a través de muchos programas y servicios, y todos se describen en el objeto social. Puede haber hasta como 20, 30 ejemplos distintos. Muy bien. Ahora vamos con Caritas de León. Si nos pudiese dar unos ejemplos de actividades de desarrollo social. ¿Qué tal? Buenos días. Desde Cáritas de León, Carlos Cordero. Claro que nos ha sido de mucha ayuda, Fernando, el habernos encontrado con que es importante tener los libros de registros de asociados, las actas de asamblea, las sesiones de consejo. Todo eso nos está permitiendo revisar constantemente algo que luego lo vamos dejando un poco en el olvido. Así que gracias por tu aportación y tu ayuda, Fernando, que Dios te siga acompañando. Muchas gracias. Bueno, ya tocaron aquí el tema de los libros corporativos. Efectivamente son 3. Registro de asociados, libro de actos de asamblea y sesiones del consejo. Aquí voy a hacer una pregunta. ¿Se acuerdan cómo se dividen los tipos de asambleas? A ver, Caritas Texcoco, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Caritas Texcoco. Que conteste Claudia, por favor, porque tenía su cámara encendida. Pues vamos a tener 2 tipos de reuniones, las ordinarias y las extraordinarias. Las Bien. ordinarias pues, van a tener entre sus estatutos pues, las situaciones de índole pues, más común, de modo que se puedan tratar la agenda la agenda del mes, por ejemplo, o del semestre, debido a que se pueden realizar al menos 2 reuniones generales al año, si no mal recuerdo, y las extraordinarias pues van a tratar asuntos de índole más emergente, como pues alguna situación que pueda llevar a la exclusión de algún miembro, algún asociado, o de la integración de alguno o algún cambio medular en el acta constitutiva, algo que pueda resultar, insisto, de manera emergente, y también para la toma de nota o la validez de la reunión va a tenerse que tomarse en cuenta la asistencia, la participación de un número de los asociados. Muy bien, pues ahora sí que muy bien hecha la distinción entre una y otra asamblea. Vamos más con otras 2 preguntitas para la Caritas de Gómez Palacio. ¿Cuál era el primer paso para poder celebrar una asamblea?
que estuviera reunido el consejo. Es un poquito antes, empezamos con el tema de la convocatoria. ¿Se acuerdan que los vimos? Está aquí en el chat, Alberto pone convocar a los asociados a través de correo electrónico. Muy bien, Alberto. Efectivamente, se puede convocar a los asociados a través de correo electrónico. Eso obviamente tiene que venir en sus estatutos, porque si no, tendrían que hacer alguna publicación en algún periódico de circulación dentro de la diócesis en la que estén y o enviar a cada uno de los domicilios de los asociados las convocatorias. A ver, para Cáritas Guadalajara, que veo que aquí ya habían contestado una pregunta. ¿Qué tipo de asambleas se tienen que protocolizar ante notario? Las extraordinarias. Sí, las extraordinarias, pero solamente hay algunos tipos. Uno que es la modificación de estatutos, efectivamente, como dice Rodrigo aquí en el chat, cambio de mesa, reforma de estatutos, es correcto. Y también en su caso los otorgamientos de poderes que ustedes realicen cuando se otorgan facultades para suscribir títulos y operaciones de crédito o aperturar cuentas bancarias. También Cáritas Acapulco, bien, que se admitan asociados, efectivamente. Vamos muy bien. Y ya la última para terminar. Cambios con los recursos de la institución. Las que involucran cambios con los recursos de la institución. Bueno, ahí nada se habría que precisar porque no, pues si tiene que ver, por ejemplo, con temas de presupuesto, pues no necesariamente se tendría que protocolizar. Eso se podría discutir en una asamblea ordinaria, solamente discutir cómo se reparte el presupuesto. La última pregunta es respecto a los deberes de los consejeros. Vimos dos deberes importantes que los mencionaba el padre Rogelio, inclusive terminando la sesión. Entonces, si nos pudiese ayudar, Cáritas Colima, por favor. Ya sea en el chat o tomando el micrófono. Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Lealtad y diligencia. Muy bien. ¿En qué consiste el deber de lealtad? Dice, anteponer intereses y la diligencia a la confidencialidad y denunciar conflictos. Efectivamente. ¿Y el deber de diligencia? Bueno, creo que lo anoté mal, o recuerdo mal porque lo puse como lealtad, anteponer intereses y como diligencia a la parte de la confidencialidad y denunciar conflictos. Entonces... Ok, aclarando aquí nada más un poquito, el deber de lealtad sí se refiere a anteponer los intereses de la asociación, en su caso denunciar los conflictos de interés que se tengan para no tomar una decisión en la que se vea involucrado algún familiar o se tenga un interés personal, y el deber de diligencia se refiere a actuar de manera congruente, con el tiempo necesario, que pongan la atención a los deberes que ustedes tienen y tomar las decisiones con la mayor información posible para que las decisiones que se tomen sean en beneficio de la asociación. Si en algún momento ustedes tuviesen dudas respecto a alguna decisión, en asamblea se puede postergar algún tema de discusión para informarse mejor, en una asamblea posterior ya tomar los acuerdos correspondientes. Actuar de buena fe, efectivamente también Cáritas Tijuana, también tiene que ver con el deber de diligencia. Me da mucho gusto, parece ser que sí están atentos al curso y la mayoría de las preguntas bien contestadas. Entonces vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy. Déjenme proyectar ahí. Déjenme proyectar la presentación. ¿Ahí se ve completa la pantalla? Sí. Sí. Ok.
Retomando un poquito lo de la sesión pasada, estos son los órganos de una asociación civil, lo que es la asamblea de asociados, que ya la vimos la clase pasada, el consejo directivo, que también lo vimos. Aquí hay que hacer notar que también están los órganos intermedios y los directores, de los que vamos a ahondar un poquito en esta sesión, y el órgano de vigilancia, que es el último órgano que vamos a ver en esta sesión. El consejo directivo, ya habíamos visto que es un órgano colegiado, permanente, que se encarga de la administración de los bienes de la asociación. Tienen que cumplir con las resoluciones de la asamblea de asociados, tienen que diseñar las acciones, el plan de acción para cumplir con lo que está ordenando la asamblea de asociados, o en su caso, hacer las recomendaciones correspondientes de, oigan, señores asociados, esta resolución que ustedes tomaron no la vemos viable presupuestalmente por esta situación, o no la vemos viable por estas cuestiones de que no tenemos los recursos o los elementos técnicos suficientes para cumplir con ella. Otro punto importante es la creación de órganos intermedios y el nombramiento de directores, recordando que estas funciones se les deben de otorgar en sus estatutos sociales. Si no se otorgan de manera expresa al consejo directivo, la asamblea de asociados es el órgano que se va a encargar de nombrar a los órganos intermedios y a los directores. ¿Okay? En los tipos de poderes, ya los habíamos visto la sesión pasada, pero lleva muy rápido, se nos iba a acabar el tiempo, entonces vamos a verlos de manera detenida. El primer tipo de poder es pleitos y cobranzas. ¿Este poder para qué sirve? Este poder normalmente se otorga a los abogados y sirve para que esta persona acuda ante instancias de gobierno, llámese gobierno municipal, estatal o federal, a realizar algún procedimiento administrativo. Por ejemplo, les impusieron una multa por no tener su licencia de establecimiento mercantil al día. Entonces tendrían que otorgarle un poder para pleitos y cobranzas para que esa persona pueda impugnar la multa correspondiente. Este poder también sirve en caso de que tengan que demandar o tengan que ejercer alguna acción de rendición de cuentas en contra de algún asociado y obviamente para poderse presentar ante el juez. Aquí voy a hacer una aclaración. Hay algunos estados en los que el poder para pleitos y cobranzas se puede otorgar a cualquier persona, y hay algunos otros estados, en el caso de Jalisco, por ejemplo, o Estado de México, que este poder se debe otorgar forzosamente a un abogado, o bien tiene que ser ejercido con el apoyo de un abogado, que tenga su cédula y su título profesional. Esto para que lo tomen en consideración al momento de que vayan a otorgar alguno de estos poderes. El siguiente poder es actos de administración. Sirve para celebrar todo tipo de contratos, sirve para hacer ciertos trámites administrativos, por ejemplo, la obtención de la fiel de la asociación ante el SAT, requieren forzosamente de un poder general para actos de administración para poder tramitarla. Por ejemplo, comentábamos la clase pasada, ¿qué pasa si quiero contratar a personal extranjero? Tengo que darme de alta en el Instituto Nacional de Migración y para eso el representante legal debe tener un poder de actos de administración. Actos de dominio, este poder sirve para que ustedes puedan adquirir o vender bienes, adquirir o vender marcas. En el caso de Cáritas, este tema de la marca pues no la podrían vender como tal porque están bajo un contrato de licencia, pero algún otro logotipo, alguna otra marca que tengan y que en su momento ya no la quieran, la podrían ceder mediante un poder de actos de dominio. Hago aquí la aclaración que el poder de actos de dominio no se puede otorgar en todas las legislaciones. Por ejemplo, en las instituciones de asistencia privada de la Ciudad de México dicen que los poderes de actos de dominio deben de ser especiales. Los poderes se dividen en generales y especiales. Un poder general sirve para hacer todos los actos que ustedes quieran. Un poder especial es solamente para actos determinados.
Entonces dice la legislación que en caso de actos de dominio, para las instituciones de asistencia privada de Ciudad de México, son poderes especiales. Se otorga este poder al director general para que pueda comprar el inmueble de tal lugar y se le otorga el presupuesto. Así de especiales deben ser estos poderes y se recomienda que sean así para que no se haga un mal uso de ellos y puedan vender el patrimonio de la asociación. El cuarto poder es para abrir, administrar y cerrar cuentas bancarias y otorgar títulos de crédito. Este poder se otorga en términos del artículo 9 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Este poder forzosamente se tiene que inscribir en los registros públicos de la propiedad de los estados. Entonces, cuando otorguen un poder de estos, les van a cobrar la inscripción del poder en el registro. ¿Para qué sirve? Sirve para abrir cuentas bancarias, administrarlas, señalar quién va a ser la persona encargada del token o las firmas autorizadas para los cheques. Sirve para en su momento firmar pagarés en caso de que, por ejemplo, había un proyecto ahí de Cáritas respecto a algunos concentradores de oxígeno. Entonces podría ser que les pidieran firmar ciertos pagarés para que aseguraran el regreso del concentrador. Entonces necesitan un poder de estos y tiene que ir registrado. Y el último poder que normalmente se otorga es pleitos y cobranzas para actos de administración en materia laboral. Esto sirve para atender todos los conflictos individuales o colectivos de trabajo que tengan en sus asociaciones. Sirve para presentarse ante una junta y entregar un finiquito o ahí mismo ante el trabajador para que firme su renuncia o en caso de que se le liquide, se le entregue su liquidación. Estos son los poderes que existen y como les mencionaba pueden ser generales o especiales para ciertos actos. Esto ya lo determinarán ustedes dependiendo de las circunstancias de cada caso y dependiendo de las personas en las que confíen o no confíen tanto. Normalmente los abogados que quieren representarlos piden actos de administración y pleitos y cobranzas. Lo que sugiero ahí en estos casos es que sean poderes especiales para actos de administración, para ciertos trámites precisos que vaya a realizar, y sí el general para pleitos y cobranzas, para que no tenga ningún problema con la presentación de algún recurso, ¿no? O de un juicio de amparo. Entonces, no sé si aquí tengamos duda respecto al tipo de poderes. Creo que no. Vamos a... Sí, licenciada. Tenemos un par de dudas en el chat. La primera dice, ¿de qué días? Perdón. No, una disculpa. No, no hay dudas. No, sí. Dicen de Cáritas Chihuahua, la Junta de Asistencia Privada nos apoya para exentar pago en registro público de propiedad cuando protocolizamos actas. No sé si eso sea pregunta o si es afirmación. Tengo entendido que algunas juntas de asistencia privada otorgan ciertos beneficios a las instituciones. En el caso de Jalisco, en todo lo que tiene que ver con impuestos locales, por ejemplo, el impuesto sobre nómina, otorgan una exención del 90%. Entonces aquí no, la verdad no tengo la información, si es pregunta o si es afirmación, pues qué bueno. No, licenciado, es una afirmación, es porque a veces se desconoce que ese apoyo otorga la Junta de Asistencia, siendo la figura legal IBP, somos institución de beneficencia, y a las IAPs nada más, a las AC, pero es un ahorro importante en estas gestiones legales. Gracias. Sí, la verdad, sí es un ahorro importante. Normalmente la inscripción de un poder ronda entre los 3,000 y 4,000 pesos. Entonces sí es una parte considerable de impuestos, de derechos a pagar. Hay poderes omnímodos, es decir, para todos los asuntos, y si conviene que sea así. Digamos, o sea, no hay poderes omnímodos. Siempre se hace la distinción y en los códigos civiles viene esta distinción de poder para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Anteriormente se creía que con el poder para actos de dominio se podía hacer todo,
pero ya hay algunas interpretaciones de la Suprema Corte de Justicia que dice que este poder no abarca facultades de administración y no abarca pleitos y cobranzas. Conviene que sea así. Los poderes generales para todo sirve solamente para sus órganos directivos, para el director general, para el presidente del consejo directivo, de la mesa correspondiente, y que él pueda realizar todas las gestiones. Si se otorgan a más personas, puede existir el problema de que se haga un mal uso de estos poderes y puedan celebrar actos en nombre de la asociación cuando no es la voluntad. Entonces, sí se recomienda que los poderes sean contados a ciertas personas y que solamente el director general o el presidente de su consejo de administración tengan todos los poderes para poder representar ampliamente a la asociación. Esa sería la recomendación. ¿Cuándo se debe acudir al registro público? En cuanto a poderes, solamente cuando se otorgan poderes para títulos y operaciones de crédito y para aperturar cuentas bancarias. Es el único poder que, conforme a la legislación mercantil, se tiene que inscribir. Okay, si no hay más dudas, continuamos. Vamos a entrar al tema de órganos intermedios. Y aquí nada más hice este pequeño esquema para que ustedes se ubiquen perfectamente. Hasta arriba siempre va a estar la asamblea de asociados. Abajo de la asamblea de asociados viene el consejo directivo. Y abajo de ellos vienen los directores generales y los comités. Tanto el director general como los comités le van a reportar toda la información al consejo directivo, quien a su vez se la va a reportar a la asamblea de asociados. De esta manera ya empiezan a generar lo que es el gobierno corporativo, que es la distinción de facultades de cada uno de sus órganos, para que cada uno tenga su ámbito de aplicación, no se confundan las funciones y tengan una mejor administración. Director general. ¿De qué se encarga el director general? Como veíamos, el consejo directivo le va a decir al director general, oye, todas estas son tus tareas. Y esto es importante al momento en que ustedes determinen el perfil que tiene que tener cada puesto dentro de su organización. El director general normalmente va a ser la persona que se encargue de ejercer el presupuesto, del control, de procesos y de la operación diaria de la asociación. Entonces, el director general va a ser esa persona que va a estar escuchando de todo, pero que no tiene que ser experto en eso, porque al final se puede apoyar de sus comités. Los comités que van a ser ya personas un poco más especializadas en ciertas funciones y pueden dotar al director general de información para la operación diaria. Y el director general es el que dice, oigan, pues tenemos este presupuesto que nos aprobó la mesa directiva y estos son los 5 proyectos que tenemos para el siguiente trimestre. Y él se va a encargar de determinar cuáles van a ser los objetivos a alcanzar y los tiempos, para que de esa forma ustedes tengan un control sobre si sus proyectos van bien o van mal. En caso de que necesiten mayor presupuesto, pues de dónde se va a sacar, o si de plano tienen que dejar de lado esos proyectos, empezar unos nuevos, o frenar algunos por falta de presupuesto o de recursos técnicos. Entonces estas son las tareas principales que tiene el director general de la empresa. Vamos a los comités. Normalmente lo que se recomienda es que existan al menos estos 4 comités. Yo entiendo que ustedes dentro de su organización interna tienen sus dimensiones. La dimensión de movilidad humana, la dimensión de cuidado de la creación, la dimensión de emergencias, y ellos únicamente se encargan de ese aspecto. Movilidad humana no va a haber un tema de trabajo. Trabajo no va a haber un tema de migrantes, por ejemplo. Entonces, estos pueden ser sus comités a nivel pequeño y conforme a su organización, y es una buena forma de organizar, porque al final estos comités únicamente tienen una tarea, se especializan en ello y obtienen mayor información sobre lo que están haciendo, información de calidad,
que sirve para que el consejo directivo pueda tomar ciertas decisiones respecto a estas dimensiones que ustedes tienen. Aunado a estas dimensiones, estos comités, estas vocalías, tenemos estos otros 4. Estos 4 son recomendados por el Consejo Coordinador Empresarial. Estos comités van diseñados a empresas mercantiles o que cotizan en bolsa, pero al final siempre se pueden adaptar a las asociaciones civiles. Tenemos el Comité de Auditoría, el Comité de Finanzas y Planeación, el Comité de Riesgo y Cumplimiento y el Comité de Evaluación y Compensación. El Comité de Finanzas y Planeación a nivel diocesano podría ser el área de procuración de fondos. Puede ser una de las tareas de este comité. Vamos a verlo un poquito más adelante. Auditoría. ¿Cuál es la finalidad de la auditoría? Es obtener información financiera transparente, oportuna, suficiente y veraz. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen información suficiente y veraz, pueden tomar mejores decisiones. Si su información financiera está maquillada o no reporta lo que en verdad está sucediendo dentro de la asociación, pues entonces viven en un engaño. El comité de auditoría se divide en 3 órganos a su vez. Un auditor interno, un auditor externo y el órgano de vigilancia. Este comité de auditoría tiene que tener reuniones con estos 3 organismos para preguntarles de manera independiente, oigan, ¿ustedes qué están viendo que nos está faltando en la operación del día a día? ¿O qué pasa con los proyectos que estamos teniendo? O las decisiones que se están tomando en materia financiera, ¿son buenas o no son buenas? ¿Se está utilizando dinero bueno en cosas que no están dejando un provecho mayor? Entonces, esta auditoría es muy importante para que ustedes a su vez estén en cumplimiento. El comité de auditoría en su mayoría se dedica solamente a temas financieros y contables, fiscales. Es decir, ¿estoy reportando bien la información al SAT? ¿Sí o no? ¿Esta forma en cómo estoy haciendo mis estados financieros está bien hecha? ¿Sí o no? Y a su vez los auditores les van a dar ciertas recomendaciones. Por ejemplo, suele suceder que algunos gastos ustedes los reportan como pasivos, por ejemplo. Y conforme a la norma financiera, no es un pasivo, es un activo diferido. Entonces ellos les van a pedir, oye, estos gastos, mejor mételos en esta cuenta porque de esa forma es como dicen las normas. Entonces se tiene que hacer ese ajuste para que sus estados financieros reflejen la posición real de la asociación. Vigilar, otra de sus funciones es vigilar que se cumplan con los mecanismos para el control de riesgos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata el control de riesgos, pero, por ejemplo, en materia de prevención del lavado de dinero, como veremos ya casi al final, ustedes tienen ciertas obligaciones y el lavado de dinero es un delito que es grave. Entonces ustedes tienen que tomar todas las medidas suficientes para cumplir con esa norma. El comité de auditoría va a vigilar que ustedes estén cumpliendo con estas normas para el control de riesgos en prevención del lavado de dinero. El comité de auditoría sí tiene que estar compuesto de personas que sepan de temas contables, financieros y fiscales, porque ellos van a ser, digamos, la primera línea de defensa en caso de que la administración no esté cumpliendo con su trabajo o no esté llevando una buena administración y ustedes lo puedan detectar y hacer los cambios oportunos para, en este caso, tener al día su autorización para los recibos deducibles de impuestos. Entonces, vamos a terminar con los comités y después abrimos un periodo de dudas. Finanzas y planeación. Ellos se encargan de definir las políticas de creación de valor y financiamiento, opinar sobre la elaboración del presupuesto anual y su función principal es ver por la estabilidad y permanencia de la asociación.
ellos, este comité es de los más importantes y por eso les decía que aquí puede estar involucrados los que tienen que ver con consecución de fondos. Ellos a su vez pues están viendo, oye, tenemos tantos donantes y ellos están donando 1,000 pesos al mes. Entonces tenemos un presupuesto de tanto. Y con ese presupuesto pues ustedes lo tienen que cuidar y ver en qué proyectos el presupuesto se está gastando de una forma coherente y en cuáles no. Si el gasto no es coherente, pues a lo que va a atacar es a la estabilidad y permanencia de la asociación. Porque si no tienen un presupuesto bueno o proyectos que sean inteligentes o proyectos que estén atrayendo más donantes, pues entonces se van a quedar sin fondos y sin fondos pues una asociación no puede trabajar. Muy importante este comité para que ellos vean, por ejemplo, temas de niños. Puede ser que los temas de niños atraigan a muchos donantes, entonces sus proyectos vayan enfocados a ese sector. O, por ejemplo, a madres solteras o a madres que tengan algún problema o a personas con discapacidad. Entonces, de esa forma, ellos pueden analizar el comportamiento de los donantes y a su vez decir, oigan, esto es lo que se puede hacer, esto es lo que nos está dejando mayores ingresos y con lo que podemos trabajar más y a su vez podemos empezar a crear nuevos proyectos. Entonces, esa es la importancia de este comité y es importante opinar sobre la elaboración del presupuesto anual. El presupuesto anual normalmente lo realiza el director general. El director general recibe la información de los comités y entonces él elabora lo que es el presupuesto anual y el proyecto anual, se lo presenta a la asamblea de asociados y ellos dicen, ok, esto sí, esto me parece bien, esto no, vamos a cambiarlo y al final ellos tienen la última palabra. Pero este presupuesto no se puede hacer ahí se va, al yo creo que voy a obtener tales, sino se tiene que partir del día de hoy, de estos son los recursos que estamos recibiendo por mes. Si hacemos una proyección a 12 meses, este sería más o menos el presupuesto y esto es en lo que lo podríamos destinar. Entonces, este es el Comité de Finanzas y Planeación. Comité de Riesgo y Cumplimiento, que siendo abogado, pues yo creo que es mi favorito. ¿De qué se trata este? Se trata de identificar, analizar, administrar y controlar riesgos. Para que ustedes puedan cumplir con estas tareas, pues tienen que analizar cuáles son sus factores de riesgo. Uno es el riesgo reputacional, y este es el más grave en estos momentos de redes sociales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes reciben... Si ustedes reciben una crítica en Twitter, y eso se hace viral, entonces pues muchas de las empresas ya no van a querer trabajar con ustedes. Entonces el riesgo reputacional hoy para las empresas es altísimo. Cualquier crítica que se haga viral en redes sociales puede llevar a cualquier empresa o asociación a la ruina. Entonces es muy importante que cuiden el riesgo reputacional y estén atentos con su personal para que a sus beneficiarios o a sus donantes los atiendan de una manera cordial. Esto lo vamos a ver en los códigos de ética y de conducta. El segundo riesgo importante es la prevención del lavado de dinero. El tercero, que no viene aquí, pero lo incluiría, es que perdure su autorización para emitir los recibos deducibles de impuestos. Digamos que estos son los 3 riesgos que detecto que puede tener una asociación civil. ¿Cuál es el tema de prevención del lavado de dinero? Se ha dado el caso, por ejemplo, el jugador Rafael Márquez tuvo un problema con una de sus asociaciones porque recibió dinero de personas que estaban involucradas en ciertas actividades ilícitas, entonces eso llevó a que la asociación pues ya se perdiera. Entonces ustedes tienen que estar al día en cuanto a la lista que publica el SAT del 69B. ¿Qué es esta lista? En esta lista se incluyen a las personas que son factureras, que no pueden acreditar de manera fehaciente de dónde vienen sus recursos y que son focos de riesgo, porque cualquier persona que trabaje con ellas, el SAT inmediatamente piensa
y afirma que ellos están en lo mismo. Entonces es muy importante que ustedes revisen esto para no caer en estos supuestos. En prevención del lavado de dinero, ustedes tienen que cumplir también con los expedientes que pide la materia cuando los donativos rebasen cierta cantidad de dinero. Esto para que ustedes estén al día y conocer quiénes son sus donantes y saber si hay alguien detrás de ese donante. Y ustedes queden blindados en caso de que venga una investigación. Y el tercer punto, bueno, es su autorización ante el SAT. Existen muchas causales de revocación y las más graves son por no dar un aviso en tiempo y forma al SAT. Entonces sí tienen que estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones. Este comité también se va a encargar de conocer las disposiciones legales que se deben cumplir en el objeto social. Como les adelantaba la clase pasada, si ustedes van a instalar un dispensario, obviamente tienen que cumplir con tener su licencia sanitaria, tener a una persona o un médico con cédula profesional. Tienen que abrirse un poco y ver cuáles son las leyes con las que deben cumplir. Y esto puede ser para cualquier materia. Entonces, siempre es importante que dentro de su personal tengan a un abogado que se encargue de este punto en lo específico, que es revisar en cada proyecto con qué debo cumplir, para que hagan un checklist y digan, cumplo, no hay riesgo, no pasa nada, no voy a tener sanciones. ¿Cuál es el riesgo aquí? Si no cumplen ustedes con una ley administrativa, por ejemplo, lo que viene es una multa. Y las multas pueden ser o bajitas o muy altas. Entonces, tener que pagar una multa, pues desvía el presupuesto de lo que para lo que originalmente lo tenían planeado. Por eso es importante tener un abogado que cubra todos sus puntos ciegos. Asuntos legales pendientes. Este comité también se va a encargar de revisar conflictos laborales, revisar la admisión y renuncia de asociados para que se cumpla con lo que dicen los estatutos sociales, que su información corporativa esté al día, eso en el otorgamiento de poderes, quiénes son las personas que tienen poderes, si ya no trabaja la persona ahí, pues ver el tema de la revocación del mismo para que no lo pueda seguir utilizando. Entonces, este comité es sumamente importante y muchas veces nos pasa como despacho, dicen, oye, ¿yo por qué le voy a pagar al abogado? Porque al final es una protección, es un seguro que tú vas a tener para un futuro. Entonces muchos dicen, no, pues me ahorro al abogado y de repente, ¡pum!, viene el conflicto. Entonces ahí tienen que pagar abogado y además ya tienen el conflicto encima. Entonces tienen que disponer de recursos, tiempo, dinero para cubrir este imprevisto o este incumplimiento que les detectaron y pues que puede ocasionar algo mucho peor que si lo hubiesen planeado. El cuarto comité es el de evaluación y compensación. Este comité se va a encargar de, con información objetiva, evaluar los proyectos que ustedes estén desarrollando. Vamos a poner el ejemplo de la creación de un comedor comunitario o un banco de alimentos. Entonces ellos van a analizar, evaluación. ¿Quiénes son nuestros donantes? Oye, pues tenemos de donante a un supermercado que nos da producto. Ah, ok. Oye, además tenemos donantes de tanto. Entonces ya tenemos el presupuesto. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a implementar el comedor. ¿Cuántas personas prevemos atender al día? No, pues que tantas personas. Oye, ¿podemos cobrar cuota de recuperación o no podemos cobrar cuota de recuperación? O sea, ahí viene un tema de las personas que analizan la situación económica. Oye, a estas personas sí podemos cobrarle 10 pesos de recuperación, o a estas personas 30, o a estas personas que lo paguen completo, ¿no? Porque no se ve que tengan una necesidad. Y van evaluando el proyecto, van diciendo, oye, pues el banco de alimentos pues sí está funcionando, el comedor va muy bien, tenemos muchos donantes, tenemos un inventario bastante amplio que nos permite tener estas situaciones. O caso contrario,
oigan, ¿saben qué? Pues es que la verdad no sabemos administrar bien lo que es un comedor, tenemos faltantes, están pasando un montón de cosas, y ahí viene el segundo punto, la compensación del plan de emergencia, el botón rojo. Pero estos botones rojos solamente se pueden presionar cuando ustedes tienen una medición correcta. Dicen que solamente se puede mejorar aquello que es medible. Si ustedes están midiendo y evaluando sus proyectos día a día, entonces pueden decir, ¿sabes qué? Vamos a poner un alto a esto porque no nos está dejando. O ya el gasto que esto implica es mayor al número de beneficiarios que tenemos. Entonces vamos a parar este proyecto y vamos a iniciar uno nuevo, a lo mejor con una nueva dirección, con nuevos objetivos, y podemos plantearlo mejor. Entonces, con esto acabamos lo que son los órganos intermedios. Vamos a abrir aquí un espacio de preguntas. Si alguien tiene preguntas, ya sea en el chat o abriendo su micrófono, por favor. Sí, adelante, Clau. Gracias. En la sección de identificar, de riesgos, mencionó 3, pero el tercero ya no lo alcancé a rescatar. Era riesgo reputacional, prevención de lavado de dinero. ¿Y cuál otro? La renovación de su autorización para emitir los recibos deducibles de impuestos. Gracias. Gracias. Hola, Fernando. Una pregunta. Tenía duda de estos órganos de vigilancia. Hablaste del tema de auditoría. ¿Qué tan recomendable es tener una auditoría general en una institución por un despacho externo, y valdría, o sea, contaría como este órgano de vigilancia, como tener, bueno, yo ya contraté un despacho externo que me auditó toda la institución, o un proyecto, como luego nos obligan los donantes, para tener esto, y no necesariamente un órgano interno? ¿Qué tan recomendable podría ser esto? Sí es bueno, o sea, la recomendación es tener un auditor interno y un externo. ¿Por qué? Porque muchas veces también entre auditores cambian los criterios. Entonces es mejor tener 2 criterios a solo uno. ¿Qué pasa luego con las auditorías externas? Las auditorías externas luego son mucho más tardadas, y la información que ustedes obtienen la vienen recibiendo, no sé, 3, 4, 5 meses después de que inició la auditoría. Entonces ahí tienen un hueco en cuanto a la información y a la toma de decisiones. Por eso se recomienda tener a un auditor interno y además un externo que revise todo, ¿no? Pero si ustedes nada más quieren a un despacho externo, adelante, pero sí tienen que revisar de manera exhaustiva todas las acciones que ustedes estén realizando en un proyecto o en su día a día. Gracias. También es importante que cuando tengan un despacho externo, lo cambien cada cierto tiempo, porque al final pues pueden ya tener cierto grado de amistad o cierto grado de que ustedes le estén dando un ingreso y ellos pues falsean la información, ¿no? Entonces sí es importante tener auditores externos, independientes, objetivos. Esa sería la recomendación. Sí, y entiendo que ellos emiten un dictamen, ¿no? Y este dictamen te ayuda específicamente para qué podría servir ese dictamen. Solo decir, bueno, están bien, tan, y ya. O habría otro, o sea, se podría utilizar esa recomendación. Sí, digamos que los auditores al final efectivamente entregan un dictamen y ellos indican, oye, por ejemplo, en materia contable, tal cosa, te sugerimos cambiarla. O en materia fiscal, detectamos tal cosa, te sugerimos presentar declaración complementaria. O ahora sí que son acciones muy concretas, entonces ya es cuestión dentro de la asociación cumplir con estas recomendaciones para estar al día, ¿no? Conforme a las mejores prácticas en materia financiera, contable, fiscal. Gracias. ¿Tenemos alguna otra duda? Si no, para continuar con el órgano de vigilancia.
Aquí hay un comentario de Cáritas de Saltillo, dice, además apoya la transparencia y nos proporciona mayor confianza de parte de los donantes. Sí aporta mucho la transparencia y además los va a ayudar para sus informes anuales. Vamos a hablar un poquito de ellos al final, pero ustedes tienen que presentar, si ya son donatarias autorizadas, un informe en febrero y otro en mayo. Y en cuestión de transparencia y auditoría les puede ayudar mucho tener una administración que fluya. Fernando, una pregunta nada más. Por tener esta inquietud de integración, pues de pastoral de conjunto, de tener pues un sentido de pues una eclesialidad, de sinodalidad, la relación de la administración de Cáritas, en el caso de la diócesis en conjunto con la economía diocesana, ¿de qué podrá depender, convenir, adecuar o separar? Pues de modo que esto también funcione, ¿no? Sobre todo para quienes estamos iniciando. No sé si habrá alguna orientación respecto a esto, ¿no? Respecto a, pues a mantener los vínculos en algún momento. O siempre. Sí, para contestar tu pregunta, Samuel, necesitaría mayor información para conocer cuál es la relación entre la diócesis, la economía diocesana y también la Cáritas. ¿Por qué? Porque al final podrían estar ustedes como partes relacionadas y entonces también ahí tienen que tomar ciertas medidas para distinguir qué cosas sí pueden realizar de manera conjunta y qué cosas de manera separada. ¿Qué es este concepto de partes relacionadas? Aplica más para grupos mercantiles, bursátiles, pero creo que aquí también va a aplicar un poco. Existen partes relacionadas cuando dos sociedades o dos asociaciones tienen ya sea asociados idénticos o miembros del consejo de administración que estén trabajando en un lugar y en el otro. Ahí existe el concepto de parte relacionada y ahí ustedes tienen que tomar ciertas medidas. ¿Por qué? Porque si están recibiendo ustedes ingresos, por ejemplo, de la economía diocesana, bueno, entonces ahí tienen que hacer un reporte especial por ser partes relacionadas. Ahí es donde se tiene que hacer una distinción sobre qué actividades sí pueden realizar de manera conjunta y cuáles separadas. Entonces sí necesitaría un poquito mayor información para ahí poderles proporcionar ciertas acciones a realizar para que puedan distinguir una y otra. Si quieren me las pueden hacer llegar vía correo electrónico. Licenciado Pablo, si podemos poner ahí los correos y con esta información podemos dar respuesta a la siguiente sesión al inicio. Padre Rogelio, adelante. Sí, yo quisiera ahondar, obviamente yo no tengo los tecnicismos que tiene el especialista en el lenguaje, pero sí conozco la realidad, obviamente con 31 años de ministerio y la relación vinculante que hay o correlacionada que hay entre la Cáritas Monterrey y la Arquidiócesis de Monterrey. Y lo mismo puedo equipararlo, lo que tiene la CEPS Cáritas o la Cáritas Mexicana con lo que es la SEM como tal, con la tesorería de la SEM. Digamos, sería una relación correlacionada análoga en ambos casos. En el caso de las Cáritas, la Cáritas Internationalis pide que tengamos la aprobación de los obispos para que podamos ser elegidos y que estemos vinculados al obispo de la propia diócesis. Obviamente, voy a compartirles el documento de Natura, Íntima Natura Ecclesiae, donde dice que las Cáritas tenemos que cubrir nuestros deberes fiscales con la sociedad civil, conforme lo que marcan las legislaciones, pero íntimamente vinculados a la vida diocesana, donde el obispo tiene que estar enterado totalmente de esta estructura
donde él es el primer responsable. Y en ese sentido, poder ubicar, yo creo que es de las cosas que tendremos que leer detenidamente, que no contaminar, porque nosotros somos regidos por leyes civiles, que de pronto puede hacérsenos fácil que se vea como si fuera una caja chica de la diócesis y se corre el riesgo de que pudieran, sin usarlos mal, pero para algo que no sea propio del objeto, definido obviamente dentro de nuestro estatuto, pudiera ser utilizado. Y es bien importante, por ejemplo, aquí, qué bueno que abrimos este espacio. Por ejemplo, aquí está Alberto. Él sabe que, por ejemplo, todo lo que llegue para una emergencia, que es parte de nuestro objeto, la Cáritas Internacionalis nos rige para que sea utilizado solamente en acción humanitaria. Lo enfrentamos, por ejemplo, en el 2017. Lo que se compartió a la Cáritas Mexicana podía ser utilizado para poner campamentos, para compartir toldos, para compartir alimentos, para compartir medicamentos, todo lo que fuera recuperación, reconstrucción. Pero, por ejemplo, lo que la Cáritas Mexicana recibía no podía ser utilizada para comprar un ornamento litúrgico, por decirlo de esta manera. No es que pues puede comprarse unos vasos sagrados y entonces no, porque eso no es acción humanitaria. Padre, pero fue bien utilizado. Se compraron cálices y copones porque pues se cayó y entonces se compró en eso. La Cáritas Internacionalis, precisamente lo que aquí dice Alberto, no era para reconstruir iglesias, ni sacristías, ni la casa parroquial. En algunos momentos, obviamente todo esto lo ventilamos, como dice Fernando, con los órganos directivos. Un servidor tuvo reuniones con los obispos para decirles, oigan, enfrentamos esta problemática. Por poner un ejemplo, en Tlapa reconstruimos un lugar que era de una parroquia, pero con una orientación, y aquí está Alberto que puede reforzar, y lo importante es esto, o sea, que seamos claros. Ese lugar que reconstruimos era el lugar donde las comunidades que venían de diferentes sitios de la sierra y bajaban a la parroquia central, ahí se reunían y ahí pernoctaban. O sea, porque mucha gente baja de la montaña y llega a la parroquia y ahí van al baño, ahí duermen, ahí se les da comida. Entonces, cuando aclaramos las cosas, vimos que lo que íbamos a ayudar en Tlapa no era para reconstruir un edificio de una parroquia, sino un lugar comunitario, un centro comunitario. Y entonces se trataba de discernir. Obviamente para esto los comités son fundamentales y fuimos viendo. Por ejemplo, se cayó una barda y esto era peligro para la comunidad. Por ejemplo, en algún lugar ayudamos a hacer un pozo de agua comunitario porque tenía como destino a la comunidad que se quedaron sin agua precisamente ante elementos de las lluvias y del terremoto, etcétera. Entonces, volviendo, y creo que a lo mejor me fui un poquito por un lado, pero va muy unido. El riesgo es que de pronto se tome la Cáritas como caja chica y digan, a tal lugar le hace falta, no sé, pintar la parroquia. No se puede tomar. O sea, debe estar para el objeto concreto y ser bien celosos. Lo que aquí ya decía Fernando acerca de la lealtad y de lo que es la diligencia es fundamental en torno a nuestro ejercicio. Entonces, aquí sí tener muy en claro, o sea, el obispo puede ser parte del patronato, pero dentro de un patronato donde se toman decisiones. Obviamente habrá una decisión cualificada, pero el patronato debe cuidar que no se corrompa el ejercicio
de la acción humanitaria. La Cáritas Internacional lo pide. Ahora, este documento, ahorita se los copio, Intima Natura Ecclesiae, habla de cumplir y no dejar de observar las leyes civiles dentro de la caridad, porque como iglesia no podemos estar fuera del marco legal que se hace, pero también rendir cuentas, y voy a lo que es la Cáritas Mexicana. O sea, yo como Cáritas Mexicana tengo que darle cuentas a la SEM, porque es mi responsabilidad. O sea, aquí Alberto y los que estemos de Cáritas Mexicana ubicamos, nosotros rendimos cuentas, informes a Cáritas Internacionalis sobre aplicación de recursos, sobre todo en caso de emergencias, obviamente a la JAP, Hacienda y a la SEM, tenemos que entregarle los informes que se tienen. Por eso, bueno, como también decía Fernando, lo decía hace un momento, yo no soy todólogo, ni de chiste, ¿verdad? Entonces necesito los especialistas jurídicos, contables, administrativos, etcétera, para poder hacerlo. Entonces ayudémonos de quienes sí conocen su campo, y en la medida en que ellos obren con fidelidad y con diligencia, yo voy a estar tranquilo. Pero si entre mis colaboradores no hay fidelidad, el riesgo es que un día Rogelio dé malas cuentas. Dejen allá con el Señor. O sea, desde aquí me llevan mis cigarritos, bueno, no fumo, pero bueno, creo que va un poquito, creo que vamos a profundizar sobre esto. Les comparto ahorita el documento, léanlo, para que en la siguiente reunión que Berito nos diga, ya lo hayan leído. Intima Ecclesiae Naturae, que habla acerca de cómo debemos obrar. Adelante, Fer, perdón. Muchas gracias, padre. Aquí hay muchas dudas en el chat. Una es, ¿con qué periodicidad se sugiere que se reúnan los comités? Bueno, los comités, al igual que el consejo directivo, son órganos permanentes. Entonces tienen que tener reuniones cotidianas entre ellos. Y ya con el consejo directivo, pues sí se sugiere que al menos sean 2 veces al año para que tengan la información actualizada y reciente sobre cómo van las cosas. Obviamente estas reuniones también pueden ser de emergencia, decir, oye, detectamos estas cuestiones en materia de finanzas, no podemos esperar a la reunión semestral o lo que sea, te convoca a una reunión con el consejo directivo. Entonces, digamos, esa es la periodicidad, pero como siempre, en caso de emergencia, en cualquier momento. Gracias. Otro dice, los integrantes Aquí de comités... es importante contar con un auditor interno. Los integrantes de comités, sean miembros de consejo, patronato, expertos en área, etc., ¿deben registrarse en actas? A ver, los integrantes de comités pueden no estar, o sea, se sugiere que todo esté en actas, pero en cuanto a integrantes del comité, eso no se tiene que protocolizar ante notario, porque son órganos intermedios e internos que no tienen facultades de representación. Entonces basta con una asamblea ordinaria para nombrarlos y que sí quede constancia de quiénes sean sus integrantes. Los miembros del consejo patronato, eso sí tienen que estar en actas y protocolizadas ante notario. Expertos en áreas no tienen que estar en actas. Aquí de Cáritas Quintana Roo dice, nosotros cambiamos de auditoría fiscal a revisión, supervisión de contabilidad por temas de costo. Sí, al final una auditoría externa es costosa, se recomienda, pero obviamente esto tiene que irse adaptando a la situación económica de cada Cáritas. Entonces sí pueden tener su revisión, supervisión de contabilidad al día y con eso no tendrán mayor problema. Pero sí se sugiere que cada cierto tiempo venga una auditoría, nada más para revisar que sí estén al día en los temas contables. ¿Es recomendable cambiar cada 5 años de auditor externo? Sí es recomendable, justo por estos temas de mantener la independencia y la objetividad.
Si las partes relacionadas no deben tener precios y costos preferenciales por ser miembros de un mismo corporativo. Por ello se presentan reportes especiales para no caer en favoritismo, sino verlos como miembros independientes. Sí, ¿cuál es el problema con las partes relacionadas? Las partes relacionadas que tienen operaciones constantes tienen que tenerlos a precios de transferencia, se denomina, es decir, a valor de mercado, para que no exista esta preferencia y el SAT no determina ahí que existe pues, algunos impuestos por pagar o lo que sea. Dice Alberto Arcimiga, ni a reconstruir iglesias. Efectivamente, aquí la Cáritas tiene que tratarse de temas 100% civiles y de su objeto social. Todo lo que tenga que ver con temas de reconstrucción de templos u otras cuestiones no se podrían realizar salvo que salvo que tengan algún proyecto específico, pero sea general. O sea, reconstrucción, por ejemplo, de una zona de casas que se cayó y ahí había una iglesia, bueno, pues ahí a lo mejor podría entrar dentro de reconstrucción. Pero así destinar presupuesto de la Cáritas para una reconstrucción, para construir un templo, no, eso no se podría. Los centros comunitarios del 17, bueno, ahí no entendí mucho el comentario de la diócesis de Cuernavaca. Si gustan. Yo lo puedo responder. Cuando vino la etapa de la reconstrucción, nosotros nos reunimos con los obispos que fueron afectados y les preguntábamos sobre las necesidades que ellos tenían. Y varios de ellos coincidieron en que su principal necesidad era que precisamente los templos eran el lugar donde las comunidades se reunían. Entonces, al estar destruidos los templos, faltaba ese lugar para poder pues convocar. Entonces, todo estaba acordonado por Protección Civil y entonces en reunión, incluso como dice Fernando, con fecha, con asistencia, etcétera, del Consejo de Seps Cáritas, de todos los obispos, autorizaron que procediéramos a ayudar a esa necesidad que se tenía. O sea, junto con reconstruir casas, ofrecer lugares para que la comunidad se reuniera. Y esos centros comunitarios, obviamente, al ser una acción que podía permitir, en primer lugar, que ahí se diera comida, que ahí se ofreciera también la acción humanitaria de apoyo de alguna dispersión de algunos insumos. También que se permitiera, pues qué bueno que ahí se tuvieran reuniones de comunidad, que como no podían entrar al templo y los salones parroquiales, en muchas de las parroquias que eran prácticamente haciendas, poder tener esa reunión. Pero, nada más, si me permites compartir, Berito, para poder, aquí tengo Intima Natura Ecclesiae, y ahorita como quiera lo copio, pero permíteme, si me permites compartir, Berito. Sí. Los centros comunitarios fueron aprobados por los comités y fueron sobre todo ubicados como la necesidad que los mismos obispos manifestaban como algo cercano. Espero que vean el documento. Aquí está Intima Natura Ecclesiae. Ahorita se los comparto. Y he subrayado aquí las indicaciones de la iglesia. Dice, sin embargo, en la medida en que dichas actividades las promueva la propia jerarquía, en este caso la de la caridad, o cuenten explícitamente con el apoyo de la autoridad de los pastores, es preciso garantizar que su gestión se lleva a cabo de acuerdo con las exigencias de las enseñanzas de la iglesia, aquí Código de Derecho Canónico, y con las intenciones de los fieles, respetar la intención del donante, y que respeten asimismo las normas legítimas emanadas por la autoridad civil. Es lo que pide. Y más adelante, ya en la parte normativa, que está aquí, parte dispositiva, se encuentran artículo tercero, artículo cuarto, lo que es el parágrafo tercero, dice, corresponde al respectivo obispo diocesano vigilar a fin de que en la actividad y la gestión de estos organismos
Se observen siempre las normas del derecho universal y particular de la Iglesia, así como las voluntades de los fieles que hayan hecho donaciones o dejado herencias para esas finalidades específicas. Lo rige el derecho canónico, Canon 1300. Y ya lo último que comparto, artículo 5 de esa parte dispositiva. El obispo diocesano debe asegurar a la Iglesia el derecho de ejercer el servicio de la caridad y cuidar de que los fieles y las instituciones bajo su vigilancia observen la legislación civil legítima en materia. O sea, esa es nuestra responsabilidad. Pero bueno, adelante, Fer, y quizá al final algún otro comentario de acuerdo a las inquietudes que surjan. Bueno, aquí solo hay otro comentario de Miguel, de Cáritas Quintana Roo. Él comenta, los asociados de nuestra Cáritas serán siempre el señor obispo, el encargado de la pastoral social y el ecónomo de la diócesis. Ya el consejo se integra por estos asociados, más empresarios con vocación sociocaritativa. Existe la figura de un presidente ejecutivo para temas operativos, los poderes de dominio están reservados para el señor obispo, los demás son mancomunados entre el padre ejecutivo y el director operativo. Reuniones de consejo bimestrales con libro de actas. Muchas gracias, Miguel, por compartir esta estructura en la Cáritas de Quintana Roo. Y bueno, también aquí el padre Rogelio ya nos compartió el documento, pero igual se los voy a enviar en el correo con los materiales. Respecto al comentario de Miguel, de Cáritas Quintana Roo, tiene una buena estructura. El tema de los poderes mancomunados es recomendable siempre y cuando pues estén en el día a día de la operación, porque si ustedes señalan a dos apoderados mancomunados y no están para firmar un contrato, pues bueno, eso se retrasa, o para abrir una cuenta bancaria también, entonces eso genera retrasos en la operación, pero sí es recomendable los poderes mancomunados, siempre y cuando estén en el día a día de la operación. Vamos a continuar. Perdón. Órgano de vigilancia. Este es el último órgano de las asociaciones. Su posición es la de contrapeso. Verifica la correcta administración de la asociación. Sus funcionarios deben ser independientes, es decir, no deben de tener ninguna relación familiar con los administradores o con los miembros del consejo de administración. Su finalidad es notificar a los asociados las anomalías que detecten. Normalmente el órgano de vigilancia puede ser un comisario de manera independiente o puede ser un comité de vigilancia que pueden ser 2 o más personas. La recomendación de este órgano de vigilancia es que no tengan conflicto de interés con los administradores y sean 100% objetivos en cuanto a la vigilancia. Es decir, si detectan algo que no esté bien dentro de la administración, que implique un riesgo, deben de notificarlo a la brevedad para evitar tomar cuestiones ajenas a la asociación. A ver, aquí hay una pregunta de Pastoral Social Teotihuacán. Dice, en el objeto social tenemos apoyo a bienes culturales. Los templos son bienes culturales. Entonces, ¿sí se puede apoyar o no? No, o sea, los bienes culturales como tal se refiere a otro tipo de estructuras. Digamos un comedor, digamos un dispensario médico, cuestiones de esa naturaleza. Como tal, un templo no. O sea, si por ejemplo en el templo organizan ahí una colecta o una kermés y de ahí pues obtienen recursos, adelante, pero destinarle recursos propios a algún templo no es posible. Cáritas Tijuana, dice, ¿se puede destinar presupuesto para el mantenimiento del inmueble de Cáritas? Sí, ahí nada más lo que se recomienda es que tengan las facturas de los gastos de administración para que en su momento lo puedan reportar en su informe anual. Pues sí se podría. Gracias. Ok, continuamos. Rendición de cuentas. Este tema es muy importante para que
también ustedes como administradores sepan cuándo les pueden exigir cuentas, hasta dónde y de qué son responsables. Aquí en materia de la teoría de la representación, lo que dicen es que los directivos pues, pueden responder con el patrimonio de todos aquellos actos que realicen fuera del objeto social o que impliquen un beneficio propio. Entonces, si ustedes de repente, o bueno, otras personas, ¿no? Nadie de ustedes creo, es el administrador de una asociación y dicen, no, pues ¿saben qué? Yo la verdad es que quiero unos 20,000 pesos para irme de vacaciones, unos 3 días. Y pum, los toma de la Cáritas y no los reporta. Bueno, pues entonces ahí se le puede exigir cuentas sobre esos 20,000 pesos para que los devuelva. ¿Y cómo se puede detectar esto? Teniendo una buena administración, sabiendo exactamente todos los movimientos que tienen, que todo esté facturado, para que de esa manera ustedes puedan detectar qué gastos se desviaron del objeto social y exigirle cuentas a quien los haya autorizado. ¿Cómo es el proceso de rendición de cuentas? Para que la rendición de cuentas sea efectiva, ustedes tienen que tener un buen diseño de puestos. Es decir, si ustedes van a nombrar a un director general, designarle cuáles son sus responsabilidades. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante en materia penal para el tema del dominio del hecho punitivo. Esta teoría lo que dice es que solamente puedes responder de aquellos hechos en los que tengas el dominio directo o la decisión. Es decir, si yo soy director general y me asignaron que yo puedo tener acceso a las cuentas bancarias, entonces cualquier disposición que yo realice en las cuentas bancarias es mi responsabilidad. Si ustedes se lo asignan al tesorero, es responsabilidad del tesorero y ellos van a responder sobre esas cosas. Por eso es importante que al momento de que ustedes diseñen los puestos, determinen las obligaciones precisas. Esto también para evitar duplicidad de obligaciones y que ustedes puedan determinar exactamente a qué persona le tocaba hacer tal cosa, no la hizo, entonces viene la responsabilidad. Si cierto punto es mancomunado entre 8 personas, pues bueno, ahí ya no se puede exigir no se puede tener una rendición de cuentas puntual, porque entonces tendrían que citar a las 8 personas y entre esas 8 personas se van a echar la bolita. No, yo no fui, no es que fue aquel, no sé qué, entonces se pierde la rendición de cuentas. Es importante el diseño de puestos. La designación de responsabilidades, presentación de informes. Todas las personas les tienen que rendir informes sobre sus gestiones para que ustedes también lo puedan revisar y decir, ok, esto está bien, esto está mal. Y dentro de estos informes, pues presentar también los comprobantes fiscales en su caso. Analizar las acciones. Pues en los informes ustedes ya van a analizar qué acciones realizaron estas personas, si son propias del objeto social y son en beneficio de la asociación, ustedes aprueban la gestión. Si no son del objeto social, están viendo que están desviando recursos para cuestiones materiales propias, etcétera, ustedes ahí pueden exigir la responsabilidad, esto mediante una acción civil. En caso de que ustedes detecten esto, pues lo primero que tienen que hacer es sacar a esa persona del consejo de administración, revocarle el puesto del que sea. Si tienen un contrato individual de trabajo, proceder a la liquidación de esta persona, exponiendo las faltas por las que se está rescindiendo el contrato, para que también ustedes tengan ahí elementos de prueba en materia penal. Y ya. Digamos, la rendición, para exigir cuentas ustedes pueden hacerlo desde un punto de vista administrativo, desde un punto de vista civil o desde un punto de vista penal, o las tres al mismo tiempo. Entonces, digamos, en materia administrativa es a nivel interno. Oye, nos dimos cuenta que estos gastos que autorizaste, pues no iban. Entonces, pues, dinos la forma en cómo vas a reintegrar esos gastos, ¿no? No, pues que no quiero, no me van a obligar, no sé qué. Ok, entonces ahí ya podemos pasar al tema civil mediante una demanda de rendición de cuentas o en materia penal por una administración fraudulenta. Para poder acreditar este tipo penal, les digo, tienen que tener
bien claro cuáles sean las responsabilidades de esta persona y acreditar que ellos tenían el dominio del hecho punitivo para que su acción penal prospere. Voy a adelantarme un poquito porque tenemos el tiempo reducido. Documentos de la asociación. Son varios los documentos que puede crear cada asociación. En general se vienen manejando 3, 4, 6. El primero es el código de ética. Se define como el conjunto de principios, valores y reglas que orientan el actuar de los integrantes de la asociación. Tenemos el código de conducta, que es una guía detallada de los actos que deben realizar o evitar los integrantes de la asociación ante ciertos casos. Y tenemos reglamentos, protocolos de actuación, que regulan situaciones cotidianas de la asociación y las sanciones por su incumplimiento. Aquí, revisando la página de caritas.org, ahí ustedes pueden obtener lo que es el código de ética y el código de conducta de Caritas Internacionalis. Obviamente este documento se puede perfeccionar y se puede adaptar a las circunstancias de cada Caritas. Pero sí es importante que ustedes de manera personal vayan creando sus propios códigos de ética y códigos de conducta para que sean más ad hoc a lo que se está viviendo en el día a día de sus Caritas. Aquí tenemos una pregunta, Alberto. Cuando te refieres, sus labores o obligaciones en su trabajo debe estar en su contrato individual de trabajo. Si no está, no procede su obligación legal. A ver, pueden estar en el contrato individual de trabajo, sí, o en su caso, dentro de los, digamos, de los reglamentos internos. Aquí voy a hacer una distinción. A ver, el consejo directivo puede tener contratos individuales de trabajo o contratos de prestación de servicios o diferentes formas en que ustedes los puedan contratar. A todos esos integrantes lo que se recomienda es poner sus funciones en los reglamentos internos. Es decir, en el reglamento interno, que vamos a ver un poquito más adelante, ustedes van a señalar, el director general va a tener estas obligaciones. El administrador del comité tal va a tener estas obligaciones. El responsable de la dimensión de penitenciaria va a tener estas responsabilidades, para que existan documentos en los que ellos puedan consultar sus obligaciones como miembros del Consejo de Administración. En cuestiones de trabajo, esto ya es, digamos, parte de lo mismo, pero es la otra cara de la moneda. En materia de trabajo sí es importante que a todos los otros trabajadores que no tengan un puesto directivo, dentro de sus contratos individuales pongan la descripción del puesto y las tareas de las que se van a encargar, para que a su vez ustedes puedan rendir cuentas sobre estas actividades. Porque inclusive, si la persona no está rindiendo como debe rendir, ustedes puedan tomar un despido justificado argumentando, oye, es que son estas sus funciones y no está cumpliendo con A, B y C, pero esto es para cuestión laboral. Para cuestión civil y rendición de cuentas, sí tienen que estar en otro tipo de documentos. Aquí tenemos el código de ética. El código de ética que debe contener misión y visión, los objetivos que pretende alcanzar la asociación y los principios y valores con los que se van a regir. Aquí la verdad sí quiero hacer un pequeño ejercicio y voy a hacer algunas preguntas para conocer pues cuáles son las misiones, visiones, objetivos y valores que tienen algunas Caritas. Yo de buena fe ya sé cuáles son los que tienen, por ejemplo, Caritas Texcoco, ¿no? Que tienen valores y objetivos, misión y visión ya estipulados ahí en sus estatutos sociales. Pero a ver, quisiera escuchar, por ejemplo, a Miguel de Quintana Roo. Si nos pudieses ayudar con tu código de ética, ¿qué contiene tu código de ética? ¿Cuáles son misión, visión, valores, principios? Déjame lo busco mientras en mis archivos. En lo que empezaste a formular tu pregunta, empecé a buscarlo. Ahorita te respondo, si quieres. Muy bien, bueno, entonces, en lo que Miguel encuentra su código de ética, que ya vimos que no se lo sabe, muy mal, vamos a... No, pues no me lo sé, no, tache. Vamos a ver, por ejemplo, Caritas
Cáritas de Jalapa, Cáritas de Córdoba y Cáritas Tijuana, para que vayan también buscando sus códigos de ética, o si no, de una vez los empezamos a hacer aquí en este taller. Por favor. En lo que encuentran sus códigos de ética, para no perder tanto tiempo, ahorita retomamos este tema, vamos a ver a su vez el código de conducta. En materia de recursos humanos hay algunas personas que dicen que es exactamente lo mismo, pero sí hay distinciones en cuanto a su naturaleza. En el código de conducta, ustedes tienen que poner ciertas cosas con las que se van a encontrar en el día a día sus colaboradores y decirles cómo deben actuar frente a esas situaciones. Por ejemplo, si tenemos dirigirse con respeto a los beneficiarios. Ese es el deber ser. ¿Por qué? Porque si no, viene el tema del riesgo reputacional. Oye, es que tal persona de Cáritas Mexicana me gritó el otro día y se portó de una manera muy soez y me sentí muy mal con lo que dijo. Bueno, pues ahí ya es un riesgo reputacional importante. Evitar, por ejemplo, realizar actos que atenten contra la integridad física y emocional de los beneficiarios. Porque si son personas que por sí ya tienen algún problema por el que están acudiendo a ustedes y a su vez reciben un trato peor, pues bueno, ahí ya no se cumple con ninguno de sus valores que van a establecer en el código de ética. Por ejemplo, en materia de sus proveedores, ¿no? Evitar dar remuneraciones, regalos o dádivas a servidores públicos o proveedores. O a su vez recibirlos. Así de, oye, pues la verdad es que por este taller le vamos a mandar, no sé, una botella de vino al padre Rogelio. Pues no, hay que evitar justamente ese tipo de conductas, ¿no? En materia con los compañeros de trabajo, ¿no? Por ejemplo, evitar piropos, bromas o comentarios referentes a la apariencia de otras personas. ¿Esto por qué? Porque además de que ya es catalogado como mobbing o como bullying laboral en materia de la Ley Federal del Trabajo, pues tampoco es algo que ustedes quieran que se dé a conocer de su institución, ¿no? Otra cosa, provocar conflictos con compañeros de trabajo. Pues siempre el deber ser es privilegiar el diálogo, resolver las diferencias hablando, pues no gritando, insultando, etc. Y así con cada uno de los sectores. Tenemos, por ejemplo, proveedores, tenemos prestadores de servicios, tenemos medio ambiente. Por ejemplo, también hay algunas personas o algunas instituciones que dentro de su código de conducta dicen, oye, para proteger al medio ambiente, pues vamos a imprimir por ambos lados del papel. Y esa es una conducta que está así establecida, el deber ser. Y el evitar es evitar llevarse el papel o evitar consumirlo en cuestiones que no tienes que imprimir. Entonces, ustedes ahí dentro de su código de conducta van a prever, en este aspecto, esto es lo que me gustaría que todos mis colaboradores hicieran y esto es lo que no. Esto del código de ética y el código de conducta lo debe de realizar el consejo de administración, en la mesa directiva o el consejo directivo. Entonces, a ver, Miguel, no sé si ya tenemos el código de ética de Quintana Roo. Y ya, a ver, te leo, espérame. Que ya tengo tantos archivos abiertos acá. Nuestra misión es animar y acompañar procesos organizativos que desencadenen acciones comunitarias de carácter de asistencia, promoción y transformador de la realidad, encaminados hacia el bien común, privilegiando que sean los más pobres los beneficiarios de nuestras acciones. Nuestra visión es pretendemos brindar un servicio eficiente, confiable y comprometido con la ayuda a los más pobres, donde puedan encontrarse fraternalmente y sumar esfuerzos personas, organizaciones y grupos a través de la estructura de la iglesia y deseen participar en trabajos de asistencia, promoción y desarrollo. En cuanto a valores, pues tenemos caridad, espiritualidad, humildad, respeto y servicio. En cuanto al código de ética, estamos en proceso de revisión, que estamos entrando en un proceso de governance donde
Inclusive cambiamos hace poco consejeros y estamos construyendo uno nuevo, actualizando perfiles de puestos también. Y de hecho hay uno de los consejeros el que está encabezando este comité de gobernanza y de planeación. Entonces ese sí te lo debo porque no está terminado. Oh, muy bien. Entonces, digamos, de la misión y de la visión que tienen ustedes, de ahí pueden desencadenar un código de conducta. Correcto. Es decir, oye, ¿qué conductas necesito que tengan mis colaboradores para alcanzar un servicio, una prestación de un buen servicio a los más necesitados? Entonces ahí empiezan, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y esto a su vez lo que permite es que su gobierno corporativo y su empresa obtengan un mayor valor. Porque empresas que no tienen códigos de conducta, pues ya son mal vistas. Entonces ustedes se meten, por ejemplo, a Fundación Carlos Slim, ahí van a encontrar Grupo Carso. Digo, además de que eso ya es por ley, que todas las que coticen en bolsa tienen que tener estos códigos, pero también, por ejemplo, gobierno también ya está implementando sus códigos de conducta, sus códigos de ética para sus servidores públicos. Y en estas asociaciones que están en proceso de constitución o ya están constituidas, esto dota de un mayor valor. Por ejemplo, también en los contratos que ustedes celebren con ciertos proveedores, le puedes decir, oye, todos los servicios que tú vayas a prestarme tienen que seguir mi código de conducta. Y en el código de conducta dice, oye, pues no puedes darle mordida al del SAT para que me dé mi autorización, ¿no? Entonces, pues, ahí hacen que su empresa, su asociación, sea socialmente responsable. Y eso da un mayor valor frente a donantes y frente a otro tipo de instituciones. Inclusive en la renovación que hacemos cada 2 años con Walmart, porque tenemos el convenio de recolección de donaciones, recibimos una capacitación de algo que se llama un workbook, y además del due diligence que se hace, una de esas se hace en varios casos y no les podemos regalar ni un vaso de Cáritas, ni un calendario les podemos regalar. Lo único que les podemos dar son las gracias. Porque si se los llegamos a dar, ellos lo tienen que reportar. Inclusive también nosotros tenemos obligaciones de que si vemos algo incorrecto, lo tenemos que reportar. Y de hecho hay un caso ahorita que se reportó por el mismo código de conducta que tiene Walmart con sus partes relacionadas, al ser nosotros una de sus partes relacionadas. Sí, sí es correcto. Inclusive estos códigos, esos códigos de conducta pueden regir la relación mucho más allá, ¿no? Tenemos un cliente de artículos deportivos que también alguna vez enviamos un presente en Navidad y dijeron, sí te lo recibo, pero ¿qué crees? Que como no lo puede recibir un directivo en particular, todos los regalos que recibimos al final de año se rifan. Entonces, pues les fue re bien a todos ahí con la rifa de botellas, halcones, de todo. Entonces, les digo, pueden poner ese tipo de cuestiones en sus códigos de conducta, en sus códigos de ética, y eso beneficia. Y aquí veo una mano levantada. A ver, adelante, Alberto. Gracias, Fernando. Pues nada más para comentarte que existen también el código de ética y conducta para el personal de Cáritas Internacionales, que obviamente nosotros como Oficina Nacional estamos obligados a, y bueno, yo no llevaba el tema de estándares de gestión, pero entiendo que estos códigos de ética también son para las Cáritas diocesanas. Hemos intentado compartirlo con ustedes junto con otros documentos que creemos importantes, como son el tema de salvaguardar las normas de SI para salvaguardar a menores y adultos mayores, y las normas de Cáritas Internacionales sobre contra el acoso. Entonces son documentos que pues, no quisiéramos que quedaran en el cajón o en la computadora de alguien, y también pues entender que no basta solamente con decirle pues me firmas el código de ética y ya, ¿no? Sino se tiene que trabajar en algún tipo de taller o como cosas que ya comentaba Miguel, ¿no? Como para hacer vivo estos documentos y no solamente sea, pues ya cumplí porque sí lo tengo, pero pues no sirve de nada si está en un cajón, ¿no? Hasta ahí el comentario. Sí, efectivamente. No basta con la redacción, sino también el vivir sus códigos de ética y conducta, capacitar a las personas sobre cómo entenderlo y sobre qué cuestiones pueden hacer y qué cuestiones no pueden hacer. A ver, aquí en el chat tenemos a Cáritas de Jalapa.
Dice, misión, ofrecer a las personas una atención integral con calidad y calidez mediante servicios de asistencia, promoción humana y concientización, dando prioridad a los más pobres. Visión, consolidarse a nivel arquidiocesano y parroquial como una institución confiable, accesible, organizada y dispuesta al servicio desinteresado a favor de los pobres. Ay, creo que tuvimos por ahí un problema con la señal. Continúo leyendo. Bueno, Cáritas Jalapa también menciona que la visión es consolidarse a nivel arquidiocesano y parroquial como una institución confiable, accesible, organizada y dispuesta al servicio desinteresado a favor de los pobres, que cada hombre y mujer viva dignamente, tenga satisfechas sus necesidades básicas y use sostenidamente los recursos de la creación para el bien común. Dentro de sus valores, Cáritas promueve los valores del reino, la vida, la verdad, justicia, respeto, libertad, paz, solidaridad y amor. Ahí concluye Cáritas Jalapa. Sí, entonces aquí, por ejemplo, si citamos al representante de Cáritas Jalapa, ¿qué tipo de conductas ustedes preverían en su código de conducta para lograr estos objetivos? Si nos pudiesen ahí platicar un poquito. ¿Están? Cáritas Córdoba también pone misión, ofrecer a las personas una atención integral con calidad y calidez mediante los servicios de asistencia, promoción y concientización, especialmente a los pobres y más necesitados. Yo creo que Jalapa y Córdoba ahí se copiaron la misión, es casi el mismo. Pero está bien porque al final esto puede ser que lo hayan retomado del código de Caritas Internationalis y es bueno que ustedes retomen los códigos de sus asociaciones madres o hermanas, pero siempre adaptándolo al día a día, porque no es lo mismo lo que se vive en Roma, por ejemplo, que lo que vivimos aquí en México, ¿no? El tema de corrupción de México sí es bastante preocupante y sí se tienen que implementar muchas acciones para evitar ese tipo de acciones. Cáritas León, por ejemplo, valores, caridad, servicio, respeto, mejora continua, espiritualidad, humildad, profesionalismo. Valores de Cáritas Jalapa, amor al prójimo, caridad, servicio, respeto, honestidad. Honestidad es otro valor importante que deben de definirlo en su código de ética y también en su código de conducta, pues cómo se desempeña ese valor, ¿no? Pueden prever acciones como evitar, falsear u ocultar información, ¿no? Entonces, estos dos documentos, les digo, es una cuestión que pueden ir trabajando en el día a día, como está haciendo en este momento Miguel, que lo están actualizando conforme a las circunstancias propias que han visto ya después de ciertos años de operación, y son documentos que tienen que estar vivos en el día a día. Vamos a continuar, porque si ya no acabamos. Vamos al tema de protocolos y reglamentos. A ver, aquí por ley tienen que tener un reglamento interior de trabajo. Entonces ahí acérquense a su laboralista de confianza para que les ayude a crear un reglamento interior de trabajo. Aquí, ¿qué pasa? Aquí en el reglamento ustedes tienen que definir las conductas que son aceptables, cuáles no son aceptables, qué pasa en caso de que se incumpla. Por ejemplo, ahorita seguridad e higiene, ¿no? También es muy importante. Si ustedes están atendiendo un comedor comunitario, pues tienen que establecer ciertas normas que tienen que seguir tanto cocina como las personas que estén sirviendo en cuanto a portar cubrebocas, portar red para el cabello, etc. Entonces, todo esto se tiene que poner en su reglamento interior de trabajo, ya sea en alguna de sus dimensiones como higiene y seguridad o protección civil, etc. ¿Qué otro reglamento? El reglamento interno de la asociación. Aquí lo que comentaba Alberto hace unos momentos. Aquí es donde ustedes pueden determinar el perfil de sus
directivos, sus obligaciones, sus responsabilidades, y este reglamento obviamente al momento de su contratación se los tienen que entregar. Léelo detenidamente, si tienes dudas los platicamos, porque si no me cumples con todo esto, pues puede venir una acción de responsabilidad. Protocolos. Esto es muy importante, que ustedes empiecen a generar ciertos protocolos de cómo atender ciertos casos, ¿no? Por ejemplo, el otorgamiento de apoyos. Yo me encontré con alguna Cáritas, creo que fue Cáritas Toluca, que ellos decían, oye, pues primero tengo una entrevista. Después de esa entrevista, analizando ciertos factores, pues realizo un pequeño estudio socioeconómico. Y ya que detecto cuáles son las necesidades del beneficiario, entonces lo envío a algunas de las dimensiones para que ellos lo apoyen y se encarguen de atender su necesidad. Entonces eso es un correcto protocolo sobre cómo atender a sus beneficiarios, porque si llega una persona y ustedes no tienen un protocolo, entonces ahí es donde empieza a generarse una incorrecta destinación de los recursos, porque puede ser que vaya una ocasión y lo hagan llenar el estudio socioeconómico, y luego vaya otra ocasión para seguimiento y otra persona que lo atiende, en lugar de ir por el expediente, hace que vuelva a llenar el formato. Entonces, estos protocolos permiten tener una actuación administrada y coherente para lograr los objetivos. Igual, protocolos para atención de emergencias. Por ejemplo, este protocolo, por ley, tienen que tener uno para atender, por ejemplo, emergencias referentes a temblores. Oye, ¿qué pasa si tiembla? No, pues del piso 1, pues sale corriendo. Del piso 2, se sube a la azotea. Oye, ¿qué pasa si hay una inundación, ¿no? En los estados costeros. Oye, pues esto es lo que tenemos que hacer. O hay que tener guardados los documentos en cierto lugar. Entonces, todos estos protocolos por sismos, incendios, etcétera, ustedes los tienen que tener al día para que también su personal sepa qué hacer en caso de que se suscite uno de estos desastres naturales que son recurrentes en nuestro país. A ver, aquí, Cáritas Chihuahua, el reglamento interior de trabajo debe registrarse en la Secretaría de Trabajo. Me parece que sí, o ante la Junta. Ahí, la verdad, no tengo la información precisa. Me llevo esta pregunta de tarea y la respondo la siguiente sesión, porque no somos laboralistas. María Aragón, perdón, no entendí la diferencia entre el reglamento interior de trabajo y el reglamento interno. Ok, el reglamento interior de trabajo regula todo lo que tiene que ver con la relación obrero-patronal entre, en este caso, las Cáritas y sus trabajadores. Ahí tienen que venir todas las obligaciones que tienen los trabajadores, qué pueden o no deben hacer, qué medidas deben seguir. Por ejemplo, aquí pueden regular los temas de, oye, no puedes estar en Facebook en la oficina, o te voy a bloquear Netflix para que no estés perdiendo el tiempo, ¿no? Ahí es donde lo pueden regular. Y el reglamento interno, esto ya es una cuestión civil y es para definir los puestos de directivos, de comités, de cómo sesionan, de cuándo se reúnen, qué pasa si hay una urgencia, cómo convocar, etc. Digamos que este reglamento interno viene a robustecer el contenido de los estatutos sociales, porque si no, pues pueden tener unos estatutos sociales de 180 páginas y pues eso no es viable. Los estatutos sociales tratamos de prever lo más general y ya en el reglamento interior ustedes pueden profundizar sobre algunos temas. Dice aquí Cáritas de León, es ante la Junta. En la próxima sesión nada más corroboramos esa información. Vamos a entrar a temas selectos de donatarias autorizadas. A ver, aquí no sé, licenciada, si nos podríamos extender unos 10 minutitos nada más o tenemos que terminar puntuales. Pues aquí es un poco el respeto a las Cáritas diocesanas. Igual se va a quedar grabada la sesión, entonces pues quien tenga que salir a las 12 en punto podría hacerlo y ya podríamos
bueno, podría consultar posteriormente la grabación, entonces creo que pues sí podríamos quedarnos estos 10 minutitos más. Ok, vamos a ver, estoy viendo que está fallando mi internet. ¿Todavía sigue fallando o ya me escuchan bien? Sí, escuchamos. Ok. Entonces vamos a terminar a las 12 en punto. Vamos a ver estos temas. Y ya la próxima sesión vamos a ver todo lo que es privacidad y datos personales. Voy a tratar este tema de estatutos sociales para las donatarias autorizadas. Ya lo habíamos visto un poquito al inicio de la sesión pasada, pero aquí hay como un resumen de lo que deben de tener sus estatutos sociales para obtener la autorización del SAT. Primero, el objeto social es que lleven a cabo actividades de asistencialismo social o desarrollo social en términos del 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y preverlo de esa manera. En el tema de los asociados, deben de incluir de manera textual que los herederos o legatarios no tendrán derecho a la devolución de las aportaciones realizadas por el socio o asociado fallecido y los asociados no tendrán derecho a recuperar sus aportaciones cuotas. Entonces, todo lo que aporten a la asociación ya nunca lo van a volver a ver. Patrimonio, esta es una de las cláusulas que se puede prever en el tema de patrimonio y esta es la actualizada conforme a Resolución Miscelánea Fiscal 2021 para quienes tengan que llevar a cabo su actualización junto con la de liquidación. En caso de que ustedes estén o quieran obtener lo que es la CLUNY, están inscritos en el registro, esta redacción cambia un poquito, pero la pueden consultar en el modelo de estatutos del SAT. Entonces, estos elementos son los que forzosamente tienen que estar en sus estatutos sociales. Se los digo que los revisen de manera puntual y palabra por palabra, porque ya me pasó que hay notarías que te envían su modelo y dicen, no, sí, con esto sale. Y yo he visto que no lo tienen actualizado conforme a 2021 y es un modelo que salió 2018-2019 y no lo han actualizado. En caso de que ustedes vayan únicamente a acudir al notario y no a un despacho, tiene que tener esto. Esto ya lo van a ver cuando les envíe la presentación. ¿Cuáles son los requisitos para obtener la deducibilidad? Esto es muy importante. 1. Realizar una actividad prevista en el artículo 79 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, asistencialismo social, desarrollo social. Contar con un documento expedido por autoridad competente que acredite la realización de la actividad correspondiente. A ver, este documento es obligatorio para aquellas asociaciones que ya lleven unos años constituidas, que lleven a cabo estas actividades y que no tengan su autorización. Si son asociaciones de reciente creación, es decir, que tienen menos de 6 meses, el SAT por única ocasión les pueden decir no me presentes este documento. Lo que pasa es que les dan una autorización condicionada para que en el año siguiente les presenten este documento. El documento lo pueden consultar en la resolución miscelánea fiscal, pero es de los expedidos. Permítanme. Este documento lo puede expedir la Junta de Asistencia Social, tratándose de IBPs, IAPs, u órgano análogo, y en el caso de organizaciones civiles, su constancia expedida por la Secretaría del Bienestar, por Indesol, es decir, que ustedes se registren obtengan su CLUNY, o el Sistema Nacional, Estatal o Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia. Pueden acercarse con un DIF cercano a su diócesis para que ellos acrediten que ustedes están realizando una actividad de asistencialismo o desarrollo social, le expiden el documento y lo presentan para obtener su autorización. Otros requisitos: constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta lo pueden obtener en su buzón tributario. Ahí, opinión de cumplimiento, tiene que salir positiva. Y fiel vigente, tanto de la asociación como del representante legal de la asociación ante el SAT. El trámite para obtener la autorización se realiza a través del buzón tributario
cumpliendo con el formato 19 ISR de la resolución miscelánea fiscal. Vamos a quedarnos hasta aquí. Me faltaban 4 diapositivas, pero ya son 11:57. En caso de que tengan alguna duda o pregunta de esto último, la resolvemos ahorita. Y en la próxima sesión, nada más voy a tocar muy rápido estos temas. En el módulo 3, que son cuestiones fiscales y de prevención del lavado de dinero, lo van a ver un poco más a detalle. Entonces, esto nada más es una pequeña embarrada. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tengan alguna duda, pregunta, comentario, aclaración. Si alguien tiene alguna duda o comentario, puede abrir su micrófono o lo puede hacer por medio del chat. Muchas gracias, Miguel, por las felicitaciones, por el comentario. No sé, hay una pregunta, ¿no? De Irapuato. Dice una cosa, no sabemos qué correo registró el padre. Supongo que el padre que salió. No nos ha llegado nada. ¿Nos podrías enviar a este correo? No sé si... Sí, yo ahorita copio este correo para que ahí les siga llegando todos los materiales. ¿Qué significa LISR? Ley del Impuesto sobre la Renta, Rodri. Pues creo que no hay mayores dudas. Les agradezco a todos su atención. Recuerden que la próxima sesión vamos a empezar igual que esta, con unos 10 minutitos de repaso de la sesión pasada para que estudien sus diapositivas, y si tienen dudas o preguntas, pues también nos las envíen, ya sea a los correos que ya en algún momento escribió el licenciado Pablo, o al inicio de la siguiente sesión. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Pues yo les voy a enviar justo la presentación que vimos el día de hoy. De hecho, también les envío la de la semana pasada porque se vieron las últimas diapositivas. Les voy a compartir también el documento que nos hizo favor de mandar el padre Rogelio. Les voy a mandar el link con el acervo digital de la Cáritas Mexicana. Ahí van a poder encontrar justo el tema de Código de Conducta de Cáritas Internationalis. Y les voy a mandar el link en donde pueden consultar en el YouTube ya esta grabación, ¿vale? Entonces, pues a estudiar. El siguiente miércoles ya es nuestra última sesión de este tema de aspectos legales. Y pues bueno, ya después estaremos pasando al módulo de aspectos fiscales. Entonces es por eso que les comentó ahí el licenciado de que el tema de lavado de dinero y todo esto, como ya el tema más fiscal, la estaremos viendo ya a mayor profundidad, pero en el siguiente módulo. Entonces, pues ya nos queda una sesión de este módulo para que también vayan viendo por ahí algunas dudas que tengan, aprovechar nuestra última sesión del siguiente miércoles. Muchísimas gracias por su tiempo, y pues no sé si Beto o Padre Rogelio tengan ahí algún comentario. No, solamente agradecer a todos y agradecerles los que también nos vimos ayer y antier en la asamblea, en el encuentro eclesial, muy padre. La verdad, gracias por su buena disposición y un momento sumamente rico de vida de iglesia. Pues que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Así sea. Muchas gracias. Gracias, buen día para todos.